Los cuadros malditos de desgracias. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y lúgubres existía una vieja casa abandonada que escondía un secreto macabro. Se decía que dentro de esa casa se encontraban los cuadros malditos de desgracias, una colección de pinturas que poseían un poder diabólico para traer desgracias y desdicha a aquellos que se atrevieran a contemplarlas. La leyenda afirmaba que los cuadros habían sido creados por un artista atormentado que buscaba venganza contra aquellos que le habían causado sufrimiento en la vida. En su desesperación, hizo un pacto con fuerzas oscuras, sellando su alma y su talento en cada una de las pinturas. Un grupo de jóvenes audaces y temerarios decidió adentrarse en la casa maldita para descubrir la verdad detrás de los cuadros malditos de desgracias. Ignorando las advertencias de los lugareños, se adentraron en la oscuridad de la mansión, armados solo con linternas y coraje. A medida que exploraban las habitaciones de la casa, los jóvenes se encontraban con los cuadros colgados en las paredes. Cada pintura representaba una escena de sufrimiento y tragedia, e incluso parecían cambiar y alterarse a medida que los observaban. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a experimentar extrañas desgracias en sus vidas. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y pérdidas trágicas se desencadenaron en su camino. Sus vidas se convirtieron en un torbellino de terror y desesperación, mientras los cuadros malditos parecían alimentarse de su propia desgracia. Aterrados, los jóvenes buscaron una manera de romper la maldición. Descubrieron que el único modo de liberarse era encontrar al artista original y deshacer el pacto que había creado los cuadros malditos. Siguiendo pistas ocultas en la mansión, los jóvenes llegaron a un sótano oscuro y lúgubre. Allí, encontraron al viejo y atormentado artista, encerrado en su propia locura. Con valentía, confrontaron al artista y lo convencieron de deshacer el pacto con las fuerzas oscuras. En un último acto de sacrificio, el artista se enfrentó a su propia obra, quemando los cuadros malditos y liberando a los jóvenes de su tormento. La casa tembló y se sacudió mientras el poder maldito se desvanecía en el aire. Los jóvenes, finalmente libres de la maldición, abandonaron la casa maldita y regresaron al pueblo. La leyenda de los cuadros malditos de desgracias quedó grabada en la memoria colectiva, sirviendo como advertencia sobre el peligro de buscar poder a costa de los demás. Hasta el día de hoy, la casa permanece en ruinas y abandonada, pero se dice que los ecos de las tragedias pasadas aún resuenan en sus paredes. Aquellos que se atreven a acercarse pueden sentir una presencia oscura y siniestra, recordándoles la advertencia de los cuadros malditos y los terrores que una vez acecharon a los jóvenes intrépidos.